Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase número 2 el día de hoy en el área de comunicación y lenguaje de segundo básico. Mi nombre es Claudia Chivichón y este día estamos viendo el tema de la estructura de textos informáticos y académicos. En esta ocasión vamos a ver dos ejemplos de ellos, el cual es el comentario y los organizadores gráficos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así bien explicado por partes para que nos comprendan mejor, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con un comentario. Dice que un comentario es la opinión, ¿verdad?, acerca de un tema o un suceso que está valga la redundancia, sucediendo actualmente. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el tema, ¿verdad?, del COVID-19, que es la pandemia que estamos afrontando actualmente en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, dice que las partes del comentario, la primera nos dice que debemos plantearnos el problema, ¿verdad?, o el tema. En este caso, ¿verdad?, vamos a hablar de la enfermedad. También lo que tenemos que hacer es una estructura de las partes del tema, lo que queremos nosotros identificar, por ejemplo. Y en este caso vamos a identificar lo que es lo relacionado a la vacunación, ¿verdad?, que es un tema actualmente muy debatido y por la sociedad, ¿verdad?, de los sí, los contra, ¿verdad? Entonces, luego vamos a hacer un fallo o un juicio crítico del problema en base a lo que nosotros conocemos, hemos observado, a nuestra experiencia propia, ¿verdad? Entonces, y dar una solución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un comentario acerca del COVID-19 podría ser, ¿verdad?, con respecto a mi opinión, primero identifico, bueno, yo sé que quiero hablar sobre la vacunación, los pros y los contras, y luego voy a emitir mi juicio. En este caso, mi juicio es en pro, ¿verdad?, de la vacunación, porque es una medida que nos está beneficiando tanto a la persona que la aplica la vacuna, como toda la sociedad, ¿verdad? Y darle una solución al problema, ¿verdad? Entonces, ahí estamos comentando la solución de cómo podríamos detener los contagios que se están dando actualmente en Guatemala, ¿verdad? Entonces, un comentario es una opinión propia acerca de cualquier tema, ¿verdad? Entonces, en este caso fue sobre el COVID, ¿verdad?, que es un tema más formal, pero en realidad los comentarios los utilizamos también más cotidianamente, como por ejemplo en un partido de fútbol, ¿verdad?, dando opinión de cómo está jugando el equipo, por qué es el mejor equipo. Entonces, pues los comentarios los practicamos diariamente, ¿verdad?, en nuestra sociedad, en nuestro núcleo familiar. Entonces, esta es una estructura que se debe realizar cuando efectuamos un comentario. Luego nos vamos a pasar a los organizadores gráficos. Y dice que un organizador gráfico es una representación gráfica de unas ideas o una información que queremos brindar a otras personas, o también para uso propio, para una mejor comprensión y un mejor análisis de un tema determinado. Organizadores gráficos hay un montón, ¿verdad?, de tipos, pero el día de hoy vamos a centrarnos en dos. Nos vamos a centrar en estos dos porque son de uso muy frecuente, ¿verdad?, que podemos utilizarlos con cualquier tema en cualquier clase. Entonces, vamos a iniciar describiendo lo que es un cuadro comparativo. Y nos dice que un cuadro comparativo es una tabla, ¿verdad?, que está
evaluando las similitudes y las diferencias sobre un tema. En este caso, yo coloqué sobre las culturas, ¿verdad? La cultura maya, inca y azteca. Y coloqué también en esta tabla diversos ítems o categorías que yo quiero comparar entre estas tres culturas. Y coloqué la arquitectura, la escultura y la pintura. Son tres artes, ¿verdad? Tres formas de expresión que las culturas tuvieron en sus antepasados y que algunas son muy similares y otras diferentes. Y eso es lo que nos permite apreciar un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, como les dije antes, lo podemos utilizar en cualquier tema, ¿verdad? En cualquier materia. Y pues también nos da mucho beneficio, ¿verdad? Porque vemos los pros y los contra, esas diferencias y similitudes de un tema. Y el día de hoy también vamos a enfocarnos en lo que son los mapas conceptuales, ¿verdad? Y aquí hay un pequeño ejemplo de lo que son los mapas conceptuales. Y, por ejemplo, esta vez se habla sobre los géneros literarios. Y nos dice que los géneros literarios se clasifican en no ficción y ficción. Y la no ficción se clasifica en ensayo, biografía, y la ficción son novelas. Estos son los géneros literarios que podemos observar en el tema, ¿verdad? Entonces, como les decía, un organizador gráfico es una representación de información y a través de los mapas conceptuales, ¿verdad? Ahí como dice, conceptos, la palabra, lo que queremos describir, que van ordenados jerárquicamente y relacionados, ¿verdad? Según el tema. Entonces, mapas conceptuales, por ejemplo, aquí se realizaron por medio de rectángulos, pero nos da libertad de realizarlo creativamente, por ejemplo, en unas nubes, en unas gotas, ¿verdad? Y así hay muchas más clases de organizadores gráficos, como los diagramas de sol, los cuadros sinópticos, que en esta ocasión no los vamos a tomar, sino más adelante, pero considero que estos dos son de mucha utilidad en el diario vivir, ¿verdad? De un estudiante y lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, van a escoger un tema de su interés, es libre, y en casa van a realizar en una hoja un mapa conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, mi familia, quiénes son mis papás, quiénes son mis hermanos, o por ejemplo, mi comunidad, ¿verdad? Por quién está gobernada, quiénes son los representantes. El tema que ustedes quedan a su libertad lo van a elegir y van a realizar un mapa conceptual. Esto ha sido la explicación del día de hoy. Mucho gusto de volverlos a ver y nos vemos en la próxima clase.